Buenas tardes. En la presentación de nuestro proyecto integrado vamos a tratar de forma concisa dos temas fundamentales, que son la microbiota intestinal y el trasplante de material fecal. Para empezar, vamos a definir el concepto de microbiota. Este concepto hace referencia al conjunto de microorganismos que habitan de forma simbionte en nuestra piel y mucosa. Entre estos microorganismos podemos encontrar virus, hongos, protozoos y bacterias. La presencia de estos microorganismos y el impacto en nuestra fisiología han hecho que el término holobionte tome importancia. Este término hace referencia al conjunto de microorganismos que componen la microbiota y al organismo que los alberga. Para el estudio de la fisiología de nuestro organismo, cada vez se está tomando más en cuenta los genes procedentes de esta microbiota y no solo los genes procedentes del individuo, como se estaba haciendo tradicionalmente. Por ello también toma importancia el término hologenoma, que engloba como he dicho, los genes que componen la microbiota o microbioma y al genoma propio del individuo. Dentro del microbioma, los genes que más importancia han relevado en cuanto a impacto en nuestra fisiología han sido los procedentes de las bacterias o bacteriomas. Por ello, casi la totalidad de nuestra microbiota funcional queda representada en 4 familias bacterianas, que son Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacterias y Proteobacterias. Como podemos interpretar en los siguientes diagramas de sectores, la abundancia relativa de estas familias bacterianas varía en función de la zona del cuerpo en la que nos encontremos. Si nos fijamos en la microbiota cutánea y en las familias Firmicutes y Bacteroidetes, apenas ocupan un 25% de la microbiota total, mientras que si nos fijamos en la microbiota intestinal, esta queda casi totalmente representada por la familia Firmicutes y Bacteroidetes. Nos centraremos en la microbiota intestinal por ser esta sobre la que más estudios se han realizado y la que mayor impacto ha revelado en nuestra fisiología. De hecho, esta microbiota posee un número de genes 150 veces superior al de nuestro genoma propio. Se conoce la microbiota intestinal como el conjunto de genes que podemos encontrar en el segmento del tracto gastrointestinal comprendido entre el píloro y el ano. A continuación vamos a tratar las funciones de la microbiota, que se pueden dividir en metabólicas, defensivas y tróficas. En las funciones metabólicas destaca la gran cantidad de enzimas que nos aportan las bacterias y nos ayudan a degradar la fibra dietética, que son los polisacáridos que por nosotros mismos no podemos degradar. Además sintetizan vitaminas como son la K, la B12 y la E. En las funciones defensivas caben destacar dos aspectos fundamentales. El primero es que contribuyen a formar el denominado efecto barrera, por el que ocupan nichos ecológicos en el colon e impiden que proliferen bacterias patógenas. Además sintetizan bacteriocinas, que son proteínas que impiden el crecimiento de estas bacterias, por lo que también nos protegen de ellas. Por último, también debemos destacar el papel de la microbiota en el sistema inmune, ya que aumenta la síntesis de inmunoglobulina, en concreto la inmunoglobulina A, también la producción de citoquinas por parte de los linfocitos T y activa los linfocitos B. Tras comentar las funciones de la microbiota intestinal, a continuación nos centraremos en el eje intestino-cerebro, que supone una comunicación compleja entre el intestino y el sistema nervioso. Se trata de una conexión bidireccional que tal vez en un futuro nos permita explicar la causa de ciertos trastornos neurológicos. Abarca distintos sistemas como son sistema nervioso central, autónomo y entérico, así como el sistema neuroendocrino, enteroendocrino y neuroinmune. Esta comunicación es posible gracias a la producción por parte de la microbiota de ciertas sustancias como pueden ser las citoquinas, los ácidos grasos de cadena corta o neurotransmisores. Algunos individuos que presentan ciertas patologías como la depresión, el Alzheimer o el autismo presentan en su microbiota un desequilibrio que genera una mayor posibilidad de padecer estas patologías. En cuanto a la depresión, los investigadores han demostrado que el 90% de la serotonina se sintetiza en el intestino, debido a la composición de la microbiota. Este neurotransmisor es uno de los más importantes y desempeña un papel fundamental en el estado de ánimo. La presencia o ausencia de determinadas bacterias aumenta o disminuye la posibilidad de padecer dichas enfermedades. En cuanto al Alzheimer, algunos estudios sugieren que estas patologías se inician en el intestino y que guardan una amplia relación con el desequilibrio de la microbiota. En uno de los experimentos realizados pudieron observar un notable descenso de Firmicutes y un aumento de Bacteroidetes. Finalmente, con el autismo, las personas que presentan el trastorno del espectro autista presentan niveles superiores de Clostridium y de bacteroides, en comparación siempre con individuos que no presentan estas patologías. La disbiosis que presentan los individuos con autismo provoca que sustancias exógenas pasen a la sangre, provocando así la síntesis de citoquinas proinflamatorias.
Sin embargo, aún no se ha establecido un perfil de disbiosis que sea común para todas las personas que presentan esta patología. Una vez comentado sobre el eje intestino-cerebro, vamos a hablar a continuación sobre las patologías por las cuales necesitaremos un trasplante fecal. Antes de ello es necesario definir qué es la disbiosis. La disbiosis es un estado de alteración de la microbiota normal del intestino. Como podemos apreciar en esta imagen, este sería el estado fisiológico. Como podemos apreciar, hay una microbiota normal para la que poseemos anticuerpos que pueden hacer frente a esta y de esta forma parar su crecimiento. A diferencia de esta, que poseemos una microbiota patógena. Como podemos apreciar, una microbiota patógena que ha destruido gran parte de la barrera normal del intestino. ¿Vale? Entonces, los factores que hacen que del estado fisiológico pasemos a un estado de disbiosis son los siguientes: la alimentación, los fármacos, un mal desarrollo de la microbiota y el viroma. Una vez comentado esto, vamos a hablar sobre las enfermedades. La primera es el síndrome del intestino irritable, que es una enfermedad crónica con alteraciones en la función digestiva. En esta patología se ha observado un aumento de las bacterias enterobacteriáceas y una disminución de Facellarium prausacii. Además, los pacientes con esta enfermedad cuentan con una biodiversidad más limitada. Después tenemos la infección por Clostridium difficile. El Clostridium difficile, de manera normal, es un comensal saludable, pero tras el uso de algunos antibióticos que alteran su diversidad, puede producir toxinas y generar lesiones en la mucosa. Se trata entonces de un patógeno responsable de entre un 15 y un 25% de los casos de diarrea asociados a antibióticos. Por otra parte, tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales, que son patologías inflamatorias de etiología multifactorial que de esta forma afectan principalmente al tracto intestinal. Existen dos, de las cuales vamos a ver las diferencias. La primera es la colitis ulcerosa, que suele comenzar en el recto y puede extenderse de forma continua hasta afectar todo el colon. Y después tenemos la enfermedad de Crohn, que afecta comúnmente en el extremo final del intestino delgado y el comienzo del colon, y así puede afectar cualquier otra parte del tracto del intestino delgado con un patrón irregular. También hay que destacar que la enfermedad de Crohn suele afectar a las capas más internas del intestino. Cuando no existe diferencia entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, se denomina colitis indeterminada. Una vez hablado sobre la microbiota, vamos a hablar sobre los trasplantes fecales, que aunque es un tratamiento antiguo, en la última década la ha generado un gran interés. Consiste en la administración de una suspensión de materia fecal de un individuo sano a otro enfermo, con el objetivo de restaurar el equilibrio en la microbiota intestinal. Nos centramos en los aspectos fundamentales en cuanto al donante, el receptor y el procesamiento de muestras. Se descartan como donantes a personas con enfermedades como diabetes u obesidad. Tanto a este como al receptor se les realiza un estudio de la microbiota mediante técnicas genéticas y metabolómicas para conocer su estado de su microbiota. Una vez hablado del donante, vamos a hablar del receptor, el cual siempre se utiliza o se suele utilizar para aquellos enfermos por Clostridium difficile, y se ha demostrado que la tasa de curados a través del trasplante de materia fecal es mucho mayor en la cual se utiliza antibióticos. Una vez hablado del receptor, vamos a hablar del procesamiento de muestras. El procesamiento de las muestras es el mismo para todas las muestras. Existen tres muestras: las liofilizadas, las frescas y las congeladas. La diferencia entre ellas no es el procesamiento en sí, sino la forma en la cual se almacenan. En las muestras liofilizadas se almacenan en tanques de nitrógeno líquido, ¿vale?, para preservar aún más su duración. Las frescas son las que tras su procesamiento se emplean. Estas son las más útiles debido a que el 100% de las infecciones por Clostridium difficile son curadas a través de estas, pero el problema es que tienen muy poco tiempo. Y la congelada es un punto intermedio entre la liofilizada y la fresca. Los métodos de entrada para este tipo de muestras son a través de
gástrica, a través de pastillas, a través de colonoscopia y a través de un enema rectal. En 2018 se creó el primer banco de heces en España, concretamente en la ciudad de Barcelona. Y hemos recreado aquí tridimensionalmente un laboratorio de trasplante de materia fecal. También se ha encontrado relación entre la microbiota y otras patologías que no están causadas directamente por una disbiosis. Vamos a explicar las más destacadas. En primer lugar, vamos a hablar de la esclerosis múltiple, que como ya sabemos es una enfermedad autoinmune en la que se destruye la mielina de las células nerviosas, dificultando la transmisión del impulso nervioso. En los pacientes que la padecen se ha encontrado la bacteria Akkermansia muciniphila aumentada. Para comprobar la relación que esta tiene con la enfermedad, se realizó a partir de estos pacientes un trasplante fecal a ratones con predisposición de padecer encefalomielitis autoinmune, que es el modelo animal de esta enfermedad. Finalmente, el 60% de estos ratones desarrollaron la enfermedad, por lo que actualmente se sigue investigando cuál es la relación entre esta bacteria y la esclerosis múltiple. El siguiente es el síndrome de Hutchinson-Gilford. Este es un trastorno genético en el que se da un envejecimiento acelerado. Los niños que la padecen suelen tener una estatura y un peso por debajo del promedio adecuado para su edad y la esperanza de vida suele ser de unos 13 años. Afecta a un niño por cada 4 millones, por lo que es una enfermedad bastante rara. En este caso, también se ha encontrado una alteración de la misma bacteria que la esclerosis múltiple, la Akkermansia muciniphila. Sin embargo, aquí la encontramos disminuida y en pacientes con más de 100 años está aumentada, por lo que parece tener un papel clave en el envejecimiento. Se realizó un trasplante fecal a ratones con esta enfermedad a partir de individuos sanos con un alto contenido de esta bacteria. Finalmente, estos ratones consiguieron vivir una media de 26 días más, lo que podría suponer hasta 2 años en pacientes humanos. Además, estos ratones mejoraron su calidad de vida, ya que mantuvieron un peso saludable durante más tiempo, y además mejoraron algunos de sus parámetros metabólicos. Así como los virus de la hepatitis se han relacionado con la aparición de tumores en el hígado y la infección por Helicobacter pylori se ha relacionado con la aparición de tumores estomacales, actualmente se está relacionando una bacteria en concreto con la aparición de algunos cánceres de colon. Esta bacteria proteolítica, cuando el contenido intestinal en fibra vegetal disminuye drásticamente, acelera su actividad proteolítica, digiriendo algunas células epiteliales del intestino mediante un proceso conocido como putrefacción. Este proceso se basa en una fermentación anaerobia que, entre sus productos, libera productos genotóxicos como el ácido sulfídrico. Estos productos genotóxicos afectan al genoma de células colindantes, provocando la aparición de pólipos, lo que se traduce en un aumento de las posibilidades de la aparición de cáncer de colon esporádico. Así como estas bacterias pueden ser la causa de cáncer de colon, pueden utilizarse como un marcador potencial de cáncer de colon. Esto es debido a que los niveles de albúmina humana son muy similares a los productos de PCR del género Bacteroides, por lo que podemos observar que en un individuo sano el valor del ratio bacteroide de albúmina es similar a 1, mientras que en un candidato a cáncer de colon se ve elevado considerablemente. En cuanto a la relación entre el COVID-19 y la microbiota, el eslabón que las une es la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima se encuentra en la membrana celular de las células que se encuentran en el pulmón, en el corazón, en las arterias, en el intestino y en el riñón. En el pulmón le sirve al coronavirus como vía de entrada para infectar a las células, mientras que en el intestino sirve para regular la composición de la microbiota y para regular el funcionamiento del sistema inmunitario. Actualmente, experimentos utilizan las bacteriocinas de Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum porque estas bacteriocinas permiten cambiar la conformación espacial de la proteína espiga del coronavirus para que ésta no pueda unirse al centro activo de la AC2 y por lo tanto no pueda infectar a la célula. Por lo que estas bacteriocinas constituyen uno de los componentes principales de muchas de las vacunas en fase experimental. En cuanto a la obesidad, vamos a representar un experimento llevado a cabo para demostrar la diferencia entre la microbiota intestinal de ratones obesos deficientes de leptina, la cual es una hormona que regula la ingesta calórica, y ratones de peso normal. Los ratones obesos presentaban bacterias con mayor fermentación a nivel intestinal y una cantidad superior de enzimas que participan en la extracción de nutrientes.
Al trasplantar deposiciones de los ratones obesos a ratones de peso normal, observaron cómo al cabo de unas 2 semanas, estos últimos desarrollaron dicha enfermedad, es decir, la obesidad. También se ha demostrado cómo la microbiota influye notablemente en el comportamiento. Un estudio llevado a cabo en 2011 empleó 2 cámaras exactamente igual. En una de ellas introdujo un ratón con microbiota convencional, mientras que en la otra utilizó un ratón gene-free, es decir, crecen en un ambiente estéril y por lo tanto no presentan microbiota. Registraron los movimientos de estos animales aproximadamente durante 1 hora, representando en azul la zona donde se detenían por más de 5 segundos y el resto en rojo. El ratón con microbiota convencional recorrió toda la cámara sin detenerse en el centro, mientras que el ratón gene-free se detuvo en el centro al comenzar el experimento y 40 minutos después. Esto es bastante peligroso puesto que esta zona está más expuesta a los depredadores. Como conclusión podemos destacar que el hecho de estar colonizado puede afectar al hospedador en múltiples aspectos, incluso influyendo en llegando a comprometer su vida. Hasta aquí ha llegado la exposición de nuestro proyecto integrado. Nos hubiera gustado mostrar más de él, puesto que nos ha parecido realmente interesante y nos ha permitido aprender de un tema que desconocíamos por completo. Debido a la ausencia de laboratorios que abarquen todas las técnicas necesarias para realizar un trasplante fecal, hemos decidido simular un laboratorio que cuente con todas las técnicas, bajo el nombre de Microbiolab y bajo ese logotipo. En la descripción de este vídeo hemos adjuntado un enlace a dicho modelo explicado por nosotros mismos. Gracias por el tiempo invertido en nosotros y por el conocimiento que habéis sabido transmitirnos. Actualmente no hay evidencia de laboratorio que incluyan áreas de procesamiento de heces y estudio de la microbiota conjuntamente. Por ello, hemos decidido simular un modelo de laboratorio, con las áreas mínimas para realizar este tipo de tratamiento, basándonos en los procedimientos generales para esta técnica. No obstante, este modelo no se debe tomar como referente para la creación de un laboratorio real, ya que al ser una simulación no está regulado legislativamente. Nuestro laboratorio cuenta con 3 zonas en función de su nivel de esterilidad. Zona de esterilidad baja, zona de esterilidad media y zona de esterilidad alta. La primera zona con la que nos encontramos es la zona de esterilidad baja. Esta cuenta con una recepción, sala de espera, un baño convencional y una sala de recogida de muestras. En la recepción se realizarán las gestiones de cara al público como pueden ser la administración de la entrada de muestras, la atención al cliente y el funcionamiento burocrático del propio laboratorio. Por otro lado, contará con una sala de espera, habilitada para que los donantes y los receptores consuman su abreviado tiempo de espera de una manera cómoda. Esta además contará con un climatizador encargado de mantener la temperatura óptima y con una gran variedad de revistas que sin duda harán más amena la espera. Dentro de esta sala de espera encontramos también un baño convencional, para que los acompañantes y otros usuarios transeúntes no donantes que se encuentren en el laboratorio puedan hacer uso del mismo. Por último, y formando parte también de la zona de esterilidad baja, encontramos la sala de recogida de muestras, que cuenta con inodoros adaptados para la recogida de muestras fecales. Estos constan con un sistema de recogida acoplado que permite obtener de forma sencilla muestras de heces frescas sin contaminación de orina. Dicha muestra quedará envuelta finalmente en una bolsa hermética ideal para su posterior procesamiento. En la zona de esterilidad media encontramos principalmente 2 salas, la sala de procesamiento y preparación de muestras y la sala de almacenamiento de muestras e información. La sala de procesamiento y preparación de muestras podemos dividirlas en 3 secciones. En una de ellas se aplicarán las técnicas descritas en el proyecto para eliminar las impurezas y concentrar las bacterias presentes en las heces. Tras esto se adaptará la muestra a la vía de administración del trasplante fecal. En el resto se prepararán las muestras para el estudio de su microbiota. Para realizar ambos procedimientos contaremos con una cabina de flujo laminar que evitará la contaminación. La otra sala que encontramos en la zona de esterilidad media es la de almacenamiento de muestras e información. Para almacenar las muestras contamos con refrigeradores, congeladores y tanques de nitrógeno líquido que mantendrán los reactivos y muestras liofilizadas y congeladas a la temperatura óptima. Para almacenar la información contamos con un sistema informático de última generación que registra resultados en nuestra propia base de datos. Estas salas están situadas con cierta proximidad para evitar que el personal que necesita acceder a ellas tenga que atravesar el resto de salas y así reducir la probabilidad de contaminación. La última zona es la de esterilidad alta, que cuenta principalmente con 2 salas. En la primera encontramos el espectrómetro de masas Malditov, que permite realizar estudios metabolómicos y proteómicos. La otra sala cuenta con un termociclador para realizar estudios genómicos y transcriptómicos. También cuenta con una pequeña sala para embalar las muestras que se enviarán al laboratorio de secuenciación.
Estas muestras se envían directamente desde esta sala para evitar el paso de la muestra por el resto del laboratorio. En esta parte del laboratorio, además, contamos con puertas selladas con un sistema de presión negativa que reduce la posibilidad de la entrada de contaminación externa. Por otra parte, es importante destacar el flujo de muestras. El flujo de muestras es el recorrido que éstas siguen dentro del laboratorio, que debe realizarse con el mínimo número de movimientos posibles, para, de esta forma, disminuir la probabilidad de contaminación. Por ello, las áreas con mayor carga de trabajo, como son la de preparación de muestras, deben situarse cerca de la recepción, y aquellas que deben mantenerse más estériles, como son la de PCR y MALDI-TOF, deben estar lo más alejadas posibles. Asimismo, el transporte de muestras entre salas también puede generar contaminación. Para evitarlo, hemos decidido diseñar un sistema de conductos entre las salas para optimizar el paso de muestras. Estos conductos conectan la área de recepción con la área de procesamiento y preparación de muestras. Y existen otros dos tubos en el área de procesamiento y preparación de muestras que conectan de forma independiente con las áreas de estudio de la microbiota.